Bueno, el tema que nos toca, como lo anunciamos en la ocasión anterior, va a ser Aristóteles. Aristóteles, discípulo de Platón. Vamos a ver algunas cosas algunos puntos de su pensamiento, algunos datos de su vida para ubicarnos, algunos detalles curiosos como cada uno de los filósofos que hemos estado viendo. Vamos a ver, por ejemplo, por qué a sus discípulos se les conoce como los pacientes y cuáles fueron los temas de controversia entre él y su maestro, nada menos que Platón. Los paseantes se le llamaban a los discípulos De Aristóteles. de Aristóteles. Qué chistoso. Bueno, ahorita veremos. Qué interesante. Entonces, Aristóteles fue discípulo de Platón. Así es. Que a la vez, Eso, increíble, ¿verdad? que a la vez fue discípulo de Sócrates, y aún así, aún en vida, tuvieron fuertes discusiones acerca de cómo era el origen del mundo, cuál era su funcionamiento, de ¿Quién dónde... tuvo la discusión? Aristóteles con respecto a Platón. De hecho, si quieres de una vez empezamos a... Está interesantísimo. A ver, ¿cómo que Aristóteles tuvo discusiones con Platón? Si era su maestro. Bueno, ahora sí que, como decía Aristóteles, soy amigo de Platón, pero antes soy amigo de la verdad. Ándale, seco. A ver, échale. Bueno, pues Aristóteles, a diferencia de los más importantes filósofos de esta época, estamos hablando del año 347 antes de nuestra era, nació en Macedonia. Era hijo de un médico de clase media. Se dice que esta injerencia de su padre en su forma de pensar, en su forma de educarlo, jugó un papel muy importante en cómo desarrollaría su propuesta científica el mismo Aristóteles. Fue, como quedábamos, discípulo de Platón. Platón, cuando lo recibió como discípulo, ya tenía 60 años. Y ya tenía bastante adelantada, bastante consolidada esta teoría que hemos hablado del mundo de las ideas. Y de hecho vamos a tener que hacer un resumen para tratar de ver cuáles son los puntos de discordancia. Exacto, qué bueno, mejor. Como quedábamos, Platón todavía, cuando vivía, fue fuertemente cuestionado por su discípulo, por Aristóteles. Y cuando se le decía que pues, era su maestro, cómo era posible que tuviera discusiones con él, soltó esta frase que te comentaba: soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Aristóteles, a la muerte de Platón, fue desplazado. Recordemos que Platón inauguró su propia escuela, que se le conoció como la Academia. Sus sobrinos, los sobrinos de Platón, al morir tomaron el control de la Academia y lo fueron poco a poco desplazando, aislando, quitando de su cátedra, por así decirlo. Y bueno, pues Aristóteles se consiguió una chamba nada menos que como preceptor, como maestro de Alejandro, que sería conocido después como el Magno, Alejandro Magno. Él le enseñó pues los principios de la retórica y estas ideas que empezaba a consolidar como la lógica, la ética. Vamos a ver cuál era el pensamiento de Aristóteles punto por punto, porque además es bastante amplio, bastante interesante. Bien. Cuando Alejandro Magno subió al trono, ya Aristóteles tenía 53 años. Regresó a Atenas y fundó su propia escuela de filosofía, en franca competencia con la Academia. A los 53 años. Así es, regresó a Atenas, fundó su escuela y en franca competencia con la Academia Platónica. Ya no estaba Platón, ya había muerto. No, ya estaban ya lo tenían sus sobrinos, ¿no? Los sucesores. Aristóteles le llamó a su escuela filosófica el Liceo. En el Liceo, más que ideas, el objeto de estudio eran los fenómenos de la naturaleza. Como veremos, Aristóteles era un investigador, un hombre que buscaba conocer en las cosas que lo rodeaban pues el mayor conocimiento posible. Las analizaba perfectamente bien. Las analizaba sobre todo, y lo más importante, y eso le debe la ciencia moderna a Aristóteles, empezó a ordenar los conocimientos que iba adquiriendo de sus investigaciones. De hecho, las divisiones taxonómicas de por ejemplo, de los animales, es decir, por qué nosotros somos Homo sapiens, vertebrados, mamíferos,
bípedos, etcétera, todo ese tipo de clasificaciones se la debemos a Aristóteles. Como veremos Él comenzó a ordenarlo en sus estudios. Incluso él empezó a separar, a dividir el conocimiento en diversas áreas de conocimiento, en diversas ciencias. ¿Crees que haya influenciado el conocimiento de Platón del análisis? No lo vamos a ver. Es decir, Aristóteles estaba de acuerdo en muchas cosas con Platón, pero las diferencias fueron las que los terminaron por dividir. A ver, bien. Porque Platón hablaba de análisis y... Síntesis. Síntesis, ok, bien. Eso lo vamos a repasar ahorita, cuando estemos desplantando el pensamiento de Aristóteles. Precisamente, como estamos diciendo, a Aristóteles y sus discípulos debe la ciencia los primeros estudios serios de biología, zoología, mecánica, física, astronomía, medicinas y otras ciencias naturales. Reunió en torno suyo a un grupo de discípulos que en el liceo, ese era su método de funcionamiento, discutían los discípulos y Aristóteles temas científicos mientras paseaban de un lado a otro de las instalaciones. Era como un método bastante móvil de aprendizaje. Precisamente por eso la gente llamó a los discípulos de Aristóteles los paseantes. En griego, los peripatéticos. Cuando se oiga hablar de los peripatéticos, es confundible que es una influencia de la forma de enseñar de Aristóteles. Es decir, mientras caminaban por las amplias instalaciones del liceo, discutían o enseñaban todos los conocimientos que manejaban ahí. Y más que de ideas, más que cosas abstractas, hablaban de cosas de la naturaleza, cosas materiales que ellos mismos investigaban, que ellos mismos estudiaban. Al parecer, Aristóteles escribió cerca de 170 obras, de las que solo se han conservado 47. Aristóteles resumió todo lo que habían dicho los filósofos de la naturaleza antes que él. Amigo de escucha, si usted ha seguido estos programas, recordará que los primeros filósofos son conocidos precisamente como filósofos de la naturaleza porque buscaban la explicación de las causas, los efectos y las esencias de todo lo que nos rodeaba, de todos los fenómenos de la naturaleza, qué era un árbol, por qué crecía, de dónde venía. Estaban encaminados a explicar que, por ejemplo, Tales decía que el origen de las cosas y su esencia básica era el agua, Anaxímenes con el aire, etc. Esos eran los filósofos de la naturaleza. Luego llegó Sócrates con la búsqueda del conocimiento interior, el conocimiento individual, y Aristóteles vuelve a retomar los filósofos de la naturaleza, resume sus conocimientos y aparte aporta los suyos. A ver, nada más aquí. Entonces, realmente estamos hablando de que Aristóteles no fue un filósofo abstracto de ideas, un filósofo totalmente materialista de la naturaleza. Y ahí fue donde empezó el conflicto con Platón. Pues donde lo vi ahorita, es hacia donde iba exactamente. ¿Cómo es posible? Qué chistoso, un discípulo, un maestro de ideas con un discípulo material. Sí, con los pies demasiado en la tierra. A ver, bueno, continúa. Bueno, y como quedamos, Aristóteles reunió todos estos conocimientos, los suyos y de sus antecesores, los puso en orden sus conceptos, los sistematizó, es decir, los desglosó, los puso en un orden, los puso en una casilla, y de esta forma creó las diversas ciencias de la naturaleza. Y aquí es como quedamos el punto de conflicto. Platón enseñó que las cosas son producto del mundo de las ideas. Platón sostenía esta dualidad de que en el mundo de las ideas estaban los modelos, los prototipos de todo lo que nos rodeaba, pero en forma de ideas perfectas. Y que el mundo de los sentidos solamente era una mala copia, burda, fea, bizarra, del mundo de las ideas. Exacto. Por ejemplo, decía que para saber que un árbol es un árbol, el hombre debía de tener la idea previa del árbol, y que esta idea venía de que cuando su alma estaba descarnada y era un ente libre, se paseaba por este mundo de las ideas, y conforme fuera conociendo más ideas, mejor calidad de vida iba a tener cuando se volviera a encarnar. Y para Platón las ideas provenían de este otro mundo de las ideas,
Pero Aristóteles no estaba de acuerdo de que solo fuera